Hola a todos, soy la doc Adriana Ángel hablando sobre fibromialgia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama fibromialgia. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es ese término tan extraño? Yo tengo fibromialgia y nadie me ha dicho que tenga fibromialgia, pueden estar diciendo algunos de ustedes. Bueno, pues les voy a contar en primera persona de qué se trata eso. Yo soy paciente de fibromialgia, igual que ustedes, y detrás de cámara les voy a contar que este es el quinto intento que hago para hacer este video. ¿Pero y por qué? Porque no encuentro las palabras que tengo que decir para poder decir lo que quiero contarles. Eso es la fibromialgia. Es no encontrar el nombre de alguna cosa cuando lo vas a decir, perder el hilo de la conversación, que vas a hacer algo y llegas al sitio y yo a qué era que venía. Por ahí hay un chiste que dice que vas para el baño y ya no sabes si vas llegando o vas saliendo. Pues esa es como una forma o cosa de decirlo, pero realmente puede ser un poco difícil. Puede ser, por ejemplo, que se te olvide una parte de un proceso que estás haciendo y entonces el resultado no es el que tú estás buscando. Olvides una cita, olvides un compromiso. Ese tipo de cosas son las que se llaman fibroniebla. La fibroniebla es una alteración cognitiva, es decir, de pensamiento del cerebro, en la que tienes dificultades para la concentración y dificultades sobre todo para la memoria inmediata. Entonces tú puedes recordar claramente todo lo que ha pasado en tu niñez, por decir algo, como si lo tuvieras casi en una película, y no recuerdas la conversación que tuviste hace un rato, o no recuerdas el compromiso que adquiriste el día anterior, o se te olvida que prendiste la estufa. Ese tipo de cosas son la memoria inmediata. Y la dificultad para concentración es que cosas que requieran demasiada atención se te pueden empezar a dificultar. Pero ¿cuál? ¿Qué tanta atención que puedo tener yo? Leer, por ejemplo, cuando tú estás leyendo alguna cosa tienes que estar muy atento para poder llevar el hilo de lo que está ocurriendo. Pero si eso te cuesta, tú llegas a una parte de una historia, en una novela, por decir algo, y de pronto ya no te acuerdas bien qué venía ocurriendo. Eso es una dificultad de concentración. Si estás estudiando, por ejemplo, pues a veces se te complica el poder recordar temas previos o eh, cosas que te enseñaron anteriormente. La ventaja de esto es que, como muchas cosas en la fibromialgia, no es algo fijo, no es algo con lo que yo tengo que vivir y algo inmodificable en mi vida. Esa es una gran ventaja. Es decir, que nosotros podemos resolverlo directamente, no dependemos de nada más. El cerebro funciona como un músculo, pongámoslo así. Entonces, tú necesitas entrenar este músculo por alguna razón, para alguna cosa que vas a hacer, pues vas al gimnasio y lo entrenas, por decir algo, ¿cierto? Eso tenemos que hacer con el cerebro, lo tenemos que entrenar, ¿cierto? Y el entrenamiento suele ser doloroso, o sea, cuando tú vas al gimnasio el entrenamiento es doloroso, eso placentero por lo menos al principio no es. Tú te chocas con dificultades, te chocas con molestias, con que las cosas no son como tú quisieras en primera instancia. Aquí va a pasar lo mismo, entonces no esperes que tú digas, voy a empezar a entrenar mi cerebro y el cerebro arranque a trabajar como si fuera un Fórmula 1, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Tener claro que va a ser un proceso y que en la medida que lo vamos haciendo, cada vez se va a ir facilitando más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fácil, ejercicios donde estimulemos la concentración y la atención. El sudoku, por ejemplo, porque además el sudoku requiere atención y requiere el manejo de la lógica matemática. Los crucigramas, para quienes les gusta, los crucigramas, porque eso evoca la memoria. Te están haciendo preguntas de cosas que en teoría tú tienes de conocimientos previos, pero además tienes que manejar la lógica porque necesitas que las palabras se crucen. Entonces, no, esta palabra no es, tengo que buscar un sinónimo que sí me cuadre por el número de letras con la que se va a cruzar, ese tipo de cosas. Las sopas de letras, porque las sopas de letras requieren un proceso de atención y de concentración bien importante. Entonces, el hecho de estar buscando una palabrita, requiere que tú estés ahí muy concentrado, si no se te pasan, ¿cierto? Esos ejercicios sencillos
que tú puedes comprar un librito y cargarlos entre la maleta y estás en una sala de espera, te sientas y los vas haciendo, ¿cierto? En vez de estar ahí mirando el Facebook o el Instagram, nos sentamos y hacemos estos tipos de ejercicios mentales, nos van a ayudar. Estimular la memoria. Entonces, estos celulares, estos smartphones se han encargado de que la memoria de nosotros prácticamente sea ya anecdótica, ¿cierto? Anteriormente uno tenía que saberse el teléfono de todo el mundo y tenía que saberse las direcciones y los cumpleaños y los nombres de las personas. Hoy en día no, en el smartphone solo por la foto puedes ubicar a alguien, ¿cierto? Por la primera letra de su nombre puedes encontrarlo, o tú le pones algún dato importante y con eso lo encuentras. Y tú no tienes que memorizar nada. Y eso va haciendo que la memoria cada vez sea un músculo menos utilizado. Entonces, ¿qué tal si tú te pones unos retos? ¿Cierto? No sé, me voy a aprender los teléfonos de mi núcleo familiar. Eso es algo que no va a modificar tu vida, no depende de tu memoria que algo ocurra. Simplemente es un ejercicio que tú vas haciendo. Porque si tú te pones a jugar que voy a memorizar que tengo una cita, a ver si me acuerdo, pues el resultado es que de pronto no te acuerdes y termines fallando en algo. De manera que esto es un juego que vas a hacer donde no tienes ningún tipo de afectaciones de tu vida normal, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer? A memorizar tus teléfonos de contacto, entonces te los aprendes. ¿Y qué pasa cuando uno está en el colegio? Entonces uno, aquí yo por ejemplo ando aprendiéndome las tablas de multiplicar con mi hijo, entonces uno ¿qué hace? Listo, vamos a hacer la del 2 al derecho, la del 2 al revés, la del 2 mezclada, para que la aprendamos. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Tú te aprendes los números, luego te los inviertes, luego una semana después dices, bueno, el teléfono de Pepito, ¿cómo era? Listo. Y empiezas a hacerte pequeños quizzes para ver si estás haciéndolo correctamente. Ejercicios de cálculo mental. Yo me acuerdo en mi colegio llegaba la profesora de matemáticas y decía, saquen un papelito. Y empezaba 2 más 2 menos 3 dividido 5, no sé qué, y uno solamente tenía que poner el resultado. Esos ejercicios no modifican tu vida, ¿cierto? No afectan nada. Pero en la medida que tú haces ese ejercicio, estás activando la lógica matemática y eso hace que el cerebro empiece a trabajar más rápidamente. Entonces, ese tipo de ejercicios también nos va a ayudar bastante. De manera que lo que tenemos que hacer es ejercitar nuestro cerebro, pero con cosas que no sean parte de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer para las cosas de nuestra vida? Asegurarlas. Entonces tú haces un checklist antes de salir de casa. Lo pones en la puerta de tu casa. Llevo las llaves, llevo los papeles, llevo el dinero, ¿sí? Apague el fogón, cerré las ventanas. Esas cosas que tú crees que por seguridad es importante tenerlas claras y aseguradas, aunque suene redundante, las vas a poner en la puerta de tu casa. De manera que antes de salir tú haces un checklist y revisas que todo se esté dando para que después no estés en problemas, ¿cierto? Eso es una cosa. Lo otro, todo anótalo, todo en un cuaderno, en una agenda, que tú sepas todo lo que tengo que tener está ahí escrito. Yo paso hojas para atrás o paso hojas para adelante y ahí está el nombre de Pepito, el teléfono de Pepito, la cita que me dieron. Anótalo por todos lados. ¿Sabes yo qué tengo? Yo tengo un cuaderno donde anoto todo, las fechas, las citas, el día que se me cumple alguna cosa, lo que sea, lo anoto en un cuaderno. Pero además lo tengo en el Google Calendar. Pero además tengo en mi pared impreso un calendario y ahí lo voy anotando. ¿Para qué? Para que no se me crucen cosas, ¿cierto? Y todo eso me sirve para que no se me vayan a pasar cosas. Entonces, hay que empezar a encontrarle la solución a nuestra dificultad y no quedarnos solamente en la dificultad, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer con la fibroniebla. Pero bueno, ¿y de dónde aparece la fibroniebla? Pues literalmente cuando tu cerebro recibe informaciones de dolor de todas partes, pues él no puede pensar en nada más que no sea el dolor, literalmente, ¿sí? Y eso hace que tú pierdas otras capacidades de manera temporal porque él está pensando solamente en eso. Por esa razón, en las crisis, la fibroniebla empeora. Cuando hay mayor cantidad de dolor, la fibroniebla empeora. Pero en la medida que tú mejoras el dolor, la fibroniebla automáticamente empieza a disminuir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estarnos entrenando permanentemente para tratar que en los episodios de crisis o en los episodios de dolor se afecte menos, pero sobre todo que aprendamos a manejarlo nosotros, que no nos genere angustia, que no nos genere estrés.
sobre todo que no nos genere vergüenza, porque tú oyes que la mayoría dicen, me da pena que la gente se dé cuenta que me está pasando eso. Si tú lo tomas alegremente, te ríes, pues no pasa nada. Mira, te voy a contar, la abuela de mi esposo ya empezó a tener dificultades de memoria y los confundía, entonces confundía a mi esposo con los hermanos y cuando llegaba y los saludaba y empezaba como a hablar con ellos y de pronto se daba cuenta que se había equivocado, ella se moría de la risa y decía, ah, esta cabeza, y seguía derecho, entendía que había pasado eso y se hacía la loca. Y de esa manera nunca sufría por la dificultad. Pero somos nosotros los que le ponemos a veces un tinte que la sociedad no le pone. Somos nosotros los que nos tratamos más duramente. ¿Sí? Que a ti se te pierda una palabra en una conversación. No pasa nada, no pasa nada. Frenas, paras. O dejas la conversación en puntos suspensivos y más adelante la continúas. No pasa nada, o sea, no pasa nada. Pero somos nosotros los que internamente nos atacamos demasiado, aumentamos el nivel de estrés alrededor de la circunstancia y la fibroniebla empeora. De manera que la invitación es a que, uno, entendamos qué es lo que nos está pasando. Dos, que entrenemos nuestro cerebro para que esto cada vez sea más esporádico y menos frecuente, ¿cierto? Pero sobre todo, tres, que no nos juzguemos tan duro y que aprendamos a ignorar esas circunstancias y buscarles el lado amable, como decía el Chapulín, de manera que las cosas pasen simplemente como anecdóticas y en la medida que eso va pasando, pues se va aprendiendo a manejar. Eso era lo que quería contarles hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Si quieren ubicarme, aquí en los comentarios va a quedar mis links y espero verlos en una nueva oportunidad. Háganme saber sobre qué tema quisieran que hablemos. Un abracito para todos. Hasta una nueva oportunidad. Adiós, adiós.